Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este evento. El día de hoy vamos entonces a hablar de cáncer de pulmón. Vamos a hablar de lo que el cirujano debe reconocer y saber de cáncer de pulmón. Mi nombre es Wilfredi Castaño, soy cirujano de tórax y cirugía oncológica. Estos son mis conflictos de interés. Ahora, en el panorama global tenemos nuevos casos de cáncer de pulmón de 2,48 millones de personas en el año. Nosotros también hemos ido aumentando muchísimo y en conjunto con el panorama global que inicialmente ascendió, hizo una meseta, empezó a bajar un poco y volvió a subir nuevamente y ese nuevo ascenso viene sobre todo mediado por el aumento de cáncer en mujeres. Inicialmente porque también aumentó el consumo de cigarrillos en mujeres, pero posteriormente han tenido mucho más relación con algunas mutaciones que se encuentran mucho más en mujeres. En Colombia, hasta el año 2025, al año llegan 8.900 casos, cifras pues realmente no confirmadas de la cuenta de alto costo, y 47,8% de los pacientes únicamente habían tenido un cumplimiento de la prueba del EGFR, que es para terapia target. Como saben, los factores de riesgo serían entonces la exposición a tabaco, al radón, también la contaminación ambiental y la exposición a biomasa. Resulta que, ¿por qué es importante esto para el cirujano general? La primera cosa es porque tienen una inmensa cantidad de tomografías de tórax en el servicio de urgencias o en las manos de ustedes, principalmente por trauma, que por alguna otra búsqueda de una patología abdominal, cervical o alguna otra cosa torácica que tengan y pueden encontrar un nódulo pulmonar en un estadio inicial en el cual el paciente incluso todavía puede ser curable. Entonces es muy importante saber a dónde dirigir ese paciente. También porque se pueden presentar como complicaciones pleuropulmonares tipo sangrados, tipo hemoptisis, tipo neumotórax, derrames pleurales, taponamientos cardíacos que pueden solicitarles una ayuda rápida para poder sacar al paciente de la urgencia que tiene. La primera cosa que quiero discutir acá es el tamizaje de nódulo pulmonar o el tamizaje de cáncer de pulmón, que en cáncer de pulmón se hace con tomografía de baja emisión de radiación, la cual se hace en Colombia, tiene un costo mucho menor que la tomografía simple de tórax y en este momento es el gold estándar para la búsqueda de cáncer de pulmón en estadio temprano. Estos son los trabajos que validan como tal entonces ese tipo de tamizaje con una mejoría de la supervivencia entre 20 a 24% y se hace usualmente en pacientes mayores de 50 años que hayan fumado más de 20 paquetes año como el índice tabáquico o que haya sido un fumador o que haya dejado de fumar más o menos hace 15 años. Pero para nuestro país, en nuestro país entonces se generó la ruta integral de atención en salud de cáncer de pulmón que se entregó el año pasado. Tenemos esta ruta entonces en la cual se hace la tomografía de baja emisión de radiación junto con programas de cesación de tabaco, pero en mayores de 55 años y con o sin factores de riesgo y con 30 paquetes año. Esto realmente no respetaron lo que dijeron estos dos trabajos previamente, sino que extendieron en la epidemiología un poquito más lo que decían los trabajos previos y ahí pues estamos un poquito amarrados con el tiempo, sobre todo en las estrategias de salud pública, pero es importante que sepan que esto está aprobado en Colombia y que es una ruta nacional del ministerio. Ahora, ¿cuál es la dificultad de esto? Que los pacientes no tienen acceso a una orden o alguien que les haga un tamizaje de nódulo pulmonar. Esta es mi página web, medetorax.com. Los invito si quieren revisarla y en la parte de abajo a la derecha pueden observar una pequeña línea en la cual está una frase que quiere saber si tiene riesgo de cáncer de pulmón. Tú le das clic ahí e inmediatamente te aparece un cuestionario, es como una especie de autotest para saber si tienes o no un factor de riesgo y al final, si sí lo eres, te pides los datos personales, te entrega tu orden firmada por mí con una firma digital para la tomografía de baja emisión de radiación y quedas en una base de datos obviamente. Al lado derecho, el QR que está al lado derecho es un agente de inteligencia artificial de mi consultorio con el cual se pueden solicitar citas, pero también por ese mismo medio, por WhatsApp, puedes hacer también un autotest de esta misma manera y lograr tener la orden.
¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con un tamizaje y nos devuelven ese tamizaje? El lung-RADS es lo mismo que el BRADS, que en mama, más o menos. Entonces tiene unas clasificaciones y si recuerdan 1, 2, 2, 3, 4. Entonces los pacientes que tenemos un nódulo 4, que es un sólido de 8 a 15 o con un nódulo de alta sospecha, esos pacientes tienen que ser estudiados. Como sea, necesitan una remisión, un PET, una biopsia, una broncoscopia, un EUS, lo que sea, pero hay que hacerle algo. Ese paciente no se puede ir sin haberle hecho alguna cosa a ese paciente porque es una probabilidad importante de un cáncer de pulmón. Los anteriores usualmente tienen una solicitud de un seguimiento y normalmente el reporte del lung-RADS te dice al cuánto tiempo necesitan hacer ese seguimiento para que lo tengan en cuenta. Entonces, nódulo mayor de 8 milímetros no se observa, se estudia. Ahora, ¿qué tenemos para poder evaluar todo esto en nosotros para poder hacer una decisión terapéutica? Una cantidad de herramientas, tal vez la principal de todas es el PET. El PET es una tomografía de los pies a la cabeza que te colocan un medio de contraste que es un medio nuclear que es pegado a la glucosa, entonces obviamente brilla en las células que tienen mayor actividad metabólica, como el cerebro, el corazón, los tumores, las infecciones principalmente y con algunas cantidades de metabolitos en velocidad que se llama un SV, podemos saber más o menos cuál es la actividad metabólica que tiene ese nódulo o ese tumor o eso que estamos viendo en la tomografía. La resonancia es muy importante porque la tomografía cerebral contrastada, cuando uno la compara con la resonancia cerebral contrastada, la resonancia detecta 30% más de metástasis que la tomografía. Entonces, tomografía de cráneo en cáncer de pulmón realmente no es una buena idea y se debe hacer en todo paciente que tiene más de estadio 2 en adelante. Pruebas de función pulmonar como una espirometría y una difusión de monóxido de carbono y una ecocardiografía porque no sabes si ese paciente va para cirugía, entonces le puedes ayudar en adelantar algunos exámenes que necesitamos para poder planear procedimientos quirúrgicos. Necesitamos antes de un tratamiento, necesitamos biopsia, necesitamos estadificación y necesitamos una estadificación oncológica y una estadificación fisiológica. La biopsia hay muchas maneras de realizarla, una biopsia percutánea, por broncoscopia navegada, con EBUS IUS, con mediastinoscopia, con tomografía, cualquiera sea la manera que se debe realizar, necesitamos una biopsia. Como segundo, necesitamos una estadificación oncológica que se llama una estadificación mediastinal generalmente y de ausencia de metástasis, y la fisiológica, que es la que les decía, de función pulmonar y función cardiopulmonar. ¿Por qué esto es importante? Porque es importante encontrar un cáncer temprano. Igual que cualquier otro cáncer, entre más rápido lo encontremos, más fácil es de tratar y con mayores posibilidades de curación de los pacientes. Entonces, si ven aquí la diferencia entre un estadio 1A y 1B, que la diferencia es, el 1A es de 0 a 3 centímetros y 1B es más de 3 centímetros, la diferencia es del 10% de supervivencia a 5 años. Este es del 88, este es del 78%. Y si ven de ahí para abajo, la verdad, la supervivencia cae bastante y normalmente ya en 2A estamos empezando a ver compromisos ganglionares. Pero si nos vamos entonces al estadio 1A, me parece muy importante mencionar el T porque lo que hicieron en el TNM9 fue clasificar cada tumor de a centímetro. Hicieron esa clasificación y entonces revisaron la supervivencia de los pacientes. Entonces, como podemos ver acá, los pacientes que tienen un T1A que es menor a 1 centímetro, esos pacientes tienen una supervivencia de 94% a 5 años. Mientras que el T1B, que es hasta 2 centímetros, se baja a 89, o sea, 5%. T1C, 83%. O sea, está bajando, cada centímetro te está bajando supervivencia. Por eso es que el estudio de los nódulos pulmonares empieza a los 8 milímetros, no al centímetro. Al centímetro ya es un T1B, ya perdiste 5% de supervivencia a 5 años. Por eso es 8 milímetros. Esto es entonces un PET, que ya les conté más o menos qué es lo que es un PET y nos permite realizar una estadificación, visualización tanto de la masa como de los ganglios o de las metástasis que pueda tener. No sirve para las metástasis cerebrales, lastimosamente.
La resonancia cerebral, como les mencionaba entonces, 30% más de metástasis que la tomografía. La biopsia percutánea se pueden hacer obviamente en lesiones grandes, idealmente en lesiones que no estén muy lejos de la pleura porque tienen un poquito más de riesgo de neumotórax o sangrado. Entonces, cuando son más centrales, preferimos hacerlas de pronto por broncoscopio por EBUS. La broncoscopia pura es más para lesiones centrales, como esta que se observa aquí, la podemos ver en toda la vía aérea central, que es más de escamo celular, y podemos hacer también algo como criobiopsia para tener unas buenas muestras. El EBUS es de la misma manera que en endosonografía gástrica pancreática tenemos en la punta un ecógrafo para hacer biopsias o intervenciones, eso también existe en la parte bronquial y con eso podemos hacer biopsias de adenopatías mediastinales, tanto por la tráquea y los bronquios como por el esófago. Entonces podemos biopsiar todo el mediastino completo, no solamente para cáncer de pulmón, también para linfomas, para infecciones, para otras cosas, y nos permite hacer estadificaciones del estadio GLN, que son los ganglios, y de la M principalmente de las glándulas suprarrenales. Es poco disponible y yo la hago en el Hospital Pablo Tobón Uribe. En el EBUS radial es entonces esto mismo, es una sonda circular, como ven en la D, lo que uno ve ahí es el tumor al lado de la sonda radial. En esa sonda entonces a uno lo ubica, ve el tumor y ahí coloca una sonda de criobiopsia para poder sacar unas muestras de mayor tamaño. Muy poca posibilidad de complicaciones, poco disponible. Mediastinoscopia es lo que hacíamos normalmente antes de tener el EBUS. ¿Por qué se deja de hacer? Porque es un procedimiento quirúrgico, tiene más riesgos de sangrado, lesiones del laringio recurrente y obviamente la parte de la incisión quirúrgica, anestesia y a veces hospitalizaciones. Toracoscopia, cuando no tenemos nada más que hacer o no hemos podido dar con el diagnóstico, pues podemos hacer biopsias pulmonares, mediastinales y podemos tener una estadificación bastante grande o incluso tratamiento. En general, estadio 1, 2 va cirugía e inducción de cirugía y es únicamente el 20% de los pacientes que logramos encontrar, incluso menos, son el 17%. El resto son estadios que uno llama avanzados, estadio 3 como un localmente avanzado o estadio 4 metastásico. Lo que queremos hacer con el tamizaje y con el hallazgo de los nódulos incidentales en urgencias principalmente es aumentar este número en el estadio 1 y 2. Después de eso vienen los tratamientos sistémicos que bien conocen como quimioterapia, que lo que hacen básicamente es frenar la replicación celular en cualquier célula. Y esta otra diapositiva se las traigo para mostrarles la cantidad de mutaciones y de terapias target que tenemos en este momento disponibles para el cáncer de pulmón, que son muchísimas. La primera posiblemente y la que mejor supervivencia tiene es la de la EGFR, principalmente los osimertinib, que tenemos supervivencias increíblemente a 10 años con pacientes con cáncer de pulmón metastásico. Ahora, el paciente que tenemos un tumor resecable, le tenemos que hacer una estadificación mediastinal usualmente cuando es un tumor de más de 3 centímetros o cuando está central, y esto, como les decía, se hace siempre o por EBUS o por mediastinoscopia, pero siempre hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si usted tiene un ganglio mediastinal positivo y lo lleva primero a inducción con quimioinmunoterapia y después lo opera, tiene una supervivencia mejor que si lo opera directamente y después le da inducción. Tiene entre un 8 y 10% más de supervivencia a 5 años que si lo fuera a llevar directamente a cirugía. Entonces, por eso los llevamos primero a inducción en este momento. Los estadios 1 y 2 generalmente van para cirugía inmediatamente, o si no se puede hacer mucho quirúrgico, entonces SBRT o terapia con radioterapia principalmente. Y tenemos entonces las eras preoperatorias también, en las cuales podemos dar a los pacientes inmunoterapia, quimioterapia o terapias target incluso para tratar de disminuir el tamaño tumoral, volverlos resecables y permitir que haya un mejor control de las células que se pudieron haber escapado del tumor, que generalmente sí sucede, se escapan y tienen una siembra metastásicas en otros lugares desde el principio. Entonces, estos son los biomarcadores más importantes que tenemos en este momento y para el tratamiento que tenemos disponible en el país, y que eso es lo mejor que le puede pasar al paciente es tener una de estas mutaciones, porque tenemos el tratamiento dirigido y les va mucho mejor. Ahora, a estos pacientes hay que hacerle secuenciación
para poderles encontrar esto. Ahí es otra traba que tenemos con los pacientes en algunas ocasiones. ¿Dónde son importantes los cirujanos generales? Fundamentales en el derrame pleural, en el derrame pericárdico, cuando se obstruye la vía aérea, cuando hay hemoptisis, cuando hay metástasis óseas y fracturas posiblemente, o cuando hay dolor y disnea. El derrame pleural entonces, en el derrame pleural se acumula líquido entre el pulmón y la pleura. ¿Por qué? Porque se tapan los estomas de los ganglios linfáticos, porque hay producción del mismo tumor y de la siembra y hay mayor permeabilidad del líquido, y esto es un derrame pleural que es recurrente y que no para realmente. Entonces lo que hay que hacer es drenarlo. Yo les diría que por favor no le coloquen un tubo a toras, sino que le colocan un catéter, un cola de cerdo, puede ser un 12 o un 14, lo drena y no queda con una fístula, y después le puede hacer una pleurodesis con algún tratamiento, tipo de tratamiento que se vaya a realizar, sea por el mismo tubo o incluso por cirugía, que es mucho más efectiva. Pero para poder hacer esto necesitas confirmar que sí efectivamente se haya expandido el pulmón, si no va a ser fallida, no va a funcionar, o vas a tener una parcial únicamente. También tiene que haber un drenaje completo y se coloca esa instilación de talco en los pacientes, que puede ser por un tubo usualmente. ¿Cuándo se coloca un catéter tunelizado? Cuando usted no tiene expansión pulmonar. Cuando usted le coloca el catéter al paciente, lo drena, el paciente no expande completamente. Ese paciente no es para pleurodesis, ese paciente es para un catéter. Usualmente se puede colocar incluso en una sala pequeña de procedimientos con una anestesia local, o la puede colocar también en radiología intervencionista. Problemas: que se puede infectar en algunas ocasiones, pero también hace algún grado de pleurodesis. Tanto en la vía aérea tipo hemoptisis, usualmente lo que necesitamos es un servicio de broncoscopio intervencionista urgente. Si no se tiene y se tiene la posibilidad, también se puede hacer una embolización emergente de los pacientes antes de reenviar el paciente a una embolización. Y una cosa importante es que cuando el paciente tiene una hemoptisis muy severa, el paciente no se muere por el sangrado, porque le cae la hemoglobina, el paciente no se choca. El paciente realmente lo que hace es hipoxia, porque se le llenan los pulmones de sangre, entonces se queda sin con qué respirar. Entonces usted lo que tiene que hacer es seguir el paciente con PO2, no con hemoglobina, no importa, el paciente con 2 gramos de hemoglobina que caiga ya tiene el pulmón lleno y ya no tiene con qué respirar, lo tiene en falla respiratoria. Ese paciente muchas veces hay que intubarlos con tubos doble luz para poder aislar el pulmón que está sangrando y permitir que pueda ventilar por el otro, antes de mandarlo a radiología intervencionista. Si está obstruido, también lo mismo para hacer una remisión urgente a intervencionismo o a tórax, pues en este caso en Medellín, para colocarle un stent usualmente. Y si tienes un derrame pericárdico, se le puede hacer un drenaje percutáneo o le haces una ventana pericárdica. ¿Cuándo se manda qué paciente y en qué momento? El nódulo sospechoso que acabamos de ver en el tamizaje, o que viste en una tomografía cualquiera como un nódulo incidental, y que ves sospechoso y que crees que necesita un seguimiento, o sea, más de 8 milímetros, que es sólido o que también tiene áreas subsólidas. Aquellos que ya tienen un diagnóstico y necesitan una estadificación, que ya tienen un diagnóstico, que tiene una de estas emergencias, pues es posible que ustedes le puedan resolver la emergencia y después lo puedan remitir, o a dolor y cuidados paliativos cuando estamos ante un caso avanzado. ¿Qué no podemos hacer? Entonces, un paciente no se puede decir que tiene un proceso inflamatorio cuando tiene un nódulo pulmonar. Es cierto que hay muchos nódulos pulmonares que son procesos inflamatorios e infecciosos, pero usted no puede asumir eso sin tener descartado que sea realmente un cáncer. Usted tiene que hacerle un seguimiento a todo nódulo pulmonar que aparezca, porque toda masa de más de 3 centímetros siempre empezó como un nódulo de 4 milímetros. Entonces hay que hacer un seguimiento de los pacientes para saber si se desapareció o no. Tener un PET negativo no siempre es algo definitivo de una afectación mediastinal, entonces posiblemente haya que hacer una estadificación invasiva con un EUS. Considerar que por tener un estado metastásico el paciente se va a morir rápidamente, eso era hace 20 años. Ya no, ya es totalmente diferente con la cantidad de terapias que tenemos, quimio, nuevos medicamentos, inmunoterapia, diferentes tipos de inmunoterapia tenemos, y sobre todo las terapias target. Paciente metastásico, los tengo en mi consultorio vivos a 12 años tomándose una pepa diaria. Entonces,
En ningún momento se puede decir el paciente está metastásico, se murió. El paciente hay que lucharle hasta que sepamos exactamente qué es lo que tiene. Es resonancia, no es tomografía. El paciente se le hace pleurodesis cuando tiene el pulmón expandido. Si tiene obstrucción de vía aérea, es remisión emergente. Es de verdad muy, más que urgente, es emergente, porque el paciente se tapa rápidamente con un moco y se murió. El dolor oncológico es muy importante, darle toda la morfina o todos los opioides que se necesiten. El paciente no va a ser una falla ventilatoria usualmente cuando tiene un dolor oncológico. Toleran unas dosis altísimas y usualmente se necesitan decisiones en juntas multidisciplinarias. Muchísimas gracias por la atención. Espero haberles podido ayudar un poco en la comprensión de este tipo de tumores. Con mucho gusto soy en el Hospital Pablo Tobón Uribe para lo que requieran. Este QR es entonces el de mi Instagram. Soy Wilfredi Castano, cirujano tórax, y mucha suerte en el Congreso. Muchísimas gracias. Un buen día.